Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy tenemos un tremendo tema donde vamos a desarrollar con el ingeniero Pedro. El tema es Auditoría Integral de Gestión de Mantenimiento. Este ciclo de formaciones está patrocinada por las siguientes empresas o marcas, las cuales son Enca System, Roraima Consultores Gerenciales, la marca Rolando Torrado, mantenimientoeficiente.com, Aprende en Frío, Facility Pro, soluciones para su confort y tranquilidad, la consultora Optimus y finalmente Compañino Consultoría de Excelencia. Vamos a esperar unos segundos que me envíe la solicitud del señor Pedro y comenzamos esta tertulia. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Teníamos que habernos conectado como a las 7 de la noche, pero por motivos de los problemas de luz nos estamos conectando ahorita. Esta dinámica lo vamos a hacer entre 30 a 40 minutos, bastante flexible, para que todos nosotros que estemos en el campo de mantenimiento y el universo de climatización y refrigeración podamos abordarlo desde nuestro radio de acción. La semana pasada estábamos conversando justamente este tema, pero por motivos también de la situación particular en Venezuela con la luz, no pudimos desarrollar el tema como tal. Ya por allí me está enviando la solicitud, vamos a esperar que se conecte y arrancamos. Sobre cuáles son los pilares fundamentales para hacer una auditoría integral en la gestión de mantenimiento. Listo, ya por acá se está conectando el ingeniero Pedro. ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, gracias ingeniero Pedro, de verdad, por tomarse el tiempo hoy para compartir con nosotros esta tremenda tertulia sobre la auditoría integral de gestión de mantenimiento. Bueno, un gusto nuevamente estar por acá compartiendo este espacio. Esperemos que hoy haya una bendición del funcionamiento de los servicios y pueda salir todo bien. Amén, amén, amén. Bueno, sin tanto preámbulo, vamos a comenzar para aprovechar todo este tiempo. Le doy el espacio para que se presente de forma compacta y arrancamos de una vez con la auditoría. Bien, perfecto. Bueno, rápidamente, mi nombre es Pedro Cusó, de profesión ingeniero electrónico y de vocación y de experiencia, más de 25 años trabajando en el mundo del mantenimiento, específicamente trabajando en lo que es gestión de mantenimiento, en la implementación de sistemas, bueno, todo lo que fue desarrollo de estrategias de mantenimiento para empresas, actualmente trabajando en servicio de consultoría y capacitación, ayudando justamente a las compañías, a las empresas que puedan estructurar un sistema de mantenimiento de clase mundial, o al menos intentar hacerlo para poder consolidar los procesos y lograr tener mejores resultados en el día a día. Y bueno, el tema que nos trae hoy apunta fundamentalmente a una situación que se da bastante particular, bastante compleja, que es cuando un equipo de profesionales de mantenimiento quieren empezar a trabajar en forma organizada en su día a día, quieren empezar a trabajar justamente con un sistema sólido de gestión de mantenimiento. ¿Qué ocurre?
en la vorágine del día a día, que hay problemas con el almacén de repuestos, que no se consigue el repuesto adecuado, que se trabaja mucho en modo bombero, es decir, estar siempre atrás de la urgencia, no hay actividades proactivas de mantenimiento, sino que la gran mayoría de las acciones que se llevan son correctivas. Conociendo toda esa situación, obviamente la expectativa, el gran deseo que tienen, como que he tenido yo en su momento cuando estaba viviendo esa situación y que tiene cualquier tipo de profesional, es empezar a organizarse, es empezar este proceso gradual de revertir la situación de vivir en la urgencia, empezar a trabajar más organizado. Y a partir de ahí, justamente, el punto de partida, necesitamos un punto de partida, un punto de referencia, que es poder iniciar a trabajar en forma organizada la gestión. La metodología de gestión de mantenimiento en general está basada en distintos procesos. El que aplico habitualmente es una metodología basada en 10 elementos clave de gestión, que son justamente la piedra basal, la estructura fundamental sobre la cual se monta un sistema de gestión de mantenimiento. A partir de la estructuración de ese sistema de mantenimiento, obviamente, tenemos que tener bien claro cómo están siendo gestionados esos elementos clave, y a partir de tener conocimiento de cómo están siendo gestionados, podemos empezar a trabajar, a tomar acciones para poder justamente elevar la vara, digamos, y empezar a trabajar más organizado. Esos 10 elementos clave de gestión los voy a mencionar rápidamente, ya que son justamente la estructura fundamental para poder luego hacer la auditoría. Bueno, se empieza con todo lo que es el primer paso, que está relacionado a lo que es el relevamiento de los activos fijos, es decir, todos los equipos, edificios, etcétera, que están instalados en un centro productivo. Es fundamental tener toda la información detallada, todos los datos técnicos, etcétera, porque equipo que no esté mapeado, obviamente no va a estar sujeto a mantenimiento en futuro, porque nada, no aparece, digamos, dentro de ningún tipo de relevamiento, y obviamente no se le van a generar órdenes de trabajo ni va a ser identificado para poder trabajar sobre el mismo. Una vez que tenemos ese relevamiento detallado de los activos, a partir de ahí ya empezamos a trabajar con un análisis de criticidad. Ese análisis de criticidad, ¿cómo lo evaluamos? Teniendo en cuenta, por un lado, el impacto de un determinado activo en diversas dimensiones, como puede ser seguridad operacional, medio ambiente, afectación a las operaciones o al negocio, y obviamente puede haber afectaciones, vamos a decir, catastróficas. Imagínense una parada muy grave de una instalación que genera semanas de parada, meses, que ocurre, y parece algo que en este tiempo ya no ocurriría, pero ocurre frecuentemente por accidentes graves, por situaciones problemáticas que obviamente llevan a que la empresa no pueda seguir funcionando como tal. Bueno, obviamente ese evento, ese potencial evento de falla también tiene su probabilidad. Hay una probabilidad de ocurrencia, un cierto riesgo de que ese evento ocurra. Entonces, analizando el impacto de esta potencial avería, por un lado, y por otra parte, el riesgo de ocurrencia, en la conjunción de esas dos variables vamos a poder saber exactamente cuál es la posibilidad de que haya un evento de alto impacto, de alta gravedad, y a partir de ahí vamos a definir lo que es el nivel de criticidad de los activos, siendo todos aquellos que tengan una alta probabilidad de ocurrencia o un alto impacto, digamos, en las operaciones o en estas dimensiones que mencionaba recién, obviamente van a ser los equipos de alta criticidad. También en un modelo simplificado se define luego un nivel de media criticidad y baja criticidad, que son obviamente los que van a tener menos carga de cuidados, digamos, de mantenimiento. Los equipos de alta criticidad son los que requieren tener mayor carga de intervención de mantenimiento, mayor cuidado, mayor presupuesto en consecuencia, y a partir de ahí es donde tenemos que poner toda la atención para evitar justamente que se averíen, generando otros impactos no deseados. Con estos dos primeros componentes, con estos dos primeros pilares, relevamiento de activos y análisis de criticidad, recién ahí tenemos el punto siguiente, que es el desarrollo de los planes de mantenimiento. En muchos lugares, cuando se empieza, hay un error muy común, que cuando se empieza a trabajar en lo que es la implementación del sistema de gestión, se comienza directamente desarrollando los planes. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen los planes, no siempre están haciendo los planes correspondiendo la mayor cantidad de planes a un equipo crítico. Ahí entran todos, le hacen la misma cantidad de planes a todos por igual,
O inclusive ocurre que hay equipos, como comentaba recién, que no están relevados y nadie le hace un plan porque no está en sistema, no existe digamos, para fines prácticos. Y obviamente queda totalmente relegado y seguramente tiene una alta probabilidad de que haya un evento de avería en ese caso. Entonces, los planes de mantenimiento, suponiendo como tomando un punto de partida inicial, hay que tomar las recomendaciones del fabricante, pero una vez que ya está, digamos, en uso el equipo, ya estamos habituados a la propia operación, ya ahí tiene que intervenir la experiencia propia del equipo técnico. Experiencia que va a adaptar justamente las necesidades de mantenimiento a lo que es la realidad del día a día. El fabricante hace planes genéricos para cualquier tipo de actividad y eso obviamente tiene que luego adecuarse a lo que es específicamente lo que se requiere en la operación. Y luego tenemos estos tres pasos que comentaba, luego vamos ya con lo que es el proceso de programación y planificación. ¿A qué corresponde esto? Bueno, la planificación está apuntada a todo lo que es la preparación de los trabajos de 2 semanas, 3 semanas en adelante, donde se coordina el pedido de instalación para hacer un trabajo, que estén los repuestos disponibles, hay que traer un contratista, herramientas especiales, etcétera. Toda esa información ya organizada, luego digamos, se entrega para lo que es la organización propiamente dicha del trabajo, ya se hace la programación es la que trabaja sobre la semana en curso. Imagínense, bueno, estamos en un viernes, el equipo de programación en general está trabajando el día viernes a pleno para poder dejar trabajo para el fin de semana, por ejemplo, en aquellas plantas que paran, asignando las tareas específicas a cada técnico, a cada contratista, asegurándose que tengan los repuestos, porque obviamente el fin de semana no se puede conseguir repuestos en muchas ocasiones, entonces tiene que ser todo preparado. Eso, ahí se apuntala en conjunto la planificación y la programación. Entonces la planificación organiza el trabajo de la mejor manera posible para hacerlo en el menor plazo posible y la programación apunta a hacer la mayor cantidad de trabajos en el tiempo disponible. Es la conjunción de ambas actividades son las que maximizan la funcionalidad y los resultados de mantenimiento. Bueno, el siguiente elemento clave que es fundamental también para poder tener esta estructura de gestión es el almacén de repuestos o almacén técnico o la bodega de repuestos, que en la realidad que es un tendón de Aquiles de muchas organizaciones, porque hay unas digamos, responsabilidades compartidas. No siempre lo maneja mantenimiento, a veces lo maneja el área de compras o abastecimiento. No le da la misma importancia que a otros insumos más críticos, siendo que no tener un repuesto que a veces puede costar unos pocos dólares puede generar un impacto de cientos de miles de dólares de parada por no tenerlo disponible, o está asociado a tener horas o días parado en instalación por ese motivo. Obviamente toda una estrategia específica para trabajar, para tener un almacén organizado, pero uno de los puntos de partida fundamentales es tener una lista de materiales, es decir, tener un relevamiento como un despiece de los equipos más importantes, y ese despiece se carga en una lista maestra, y esta lista maestra es la que se carga luego en el sistema de gestión. Y desde ahí, en función de los consumos, de la cantidad de equipos, de los tiempos de abastecimiento, etcétera, se generan digamos, las dimensiones de máximo, mínimo y punto de pedido. O sea, ahí vamos ya redondeando estos 5 primeros elementos clave que son fundamentales para poder trabajar organizadamente. Tenemos luego el sexto. Acá estamos hablando de lo que es la definición de la estructura organizativa. Tenemos que tener un organigrama claro de lo que es el equipo de mantenimiento, tenemos que saber quién cumple una función de liderazgo, cómo se adapta esa estructura de la operación. Si es una operación que trabaja 24/7, obviamente tiene que tener gente disponible en todo momento para poder atender las necesidades del día a día. Hay que tener también previsto que cuando la gran mayoría de la gente deje de trabajar, el equipo de mantenimiento entra, es también una realidad. Disponibilidad para trabajar los fines de semana, saber también cómo estructurar en forma balanceada ese equipo, de tal forma que tener perfiles mecánicos, eléctricos, electromecánicos balanceados para poder atender todas las necesidades del día a día. Y de esa forma, justamente lo que se busca es tener el mejor tiempo de respuesta de parte del equipo de mantenimiento. Luego tenemos algo que es absolutamente fundamental, que es contar con un set de indicadores,
es decir, con un conjunto completo de KPIs, ya que, como dijo el amigo don Kevin, lo que no se mide no se puede mejorar, y obviamente tenemos que hacerlo, es fundamental, si no vamos como un barco a la deriva, sin poder encontrar rumbo, nos lleva el viento por un lado o por el otro y se cree que se está trabajando bien, pero una vez que uno se pone a medir se da cuenta que quizá hay mucho por mejorar. Entonces desde ahí se empieza a trabajar con distintos indicadores, familias de indicadores, como indicadores de disponibilidad, indicadores de eficiencia de las actividades de mantenimiento, indicadores de presupuestarios o económicos para saber cuán bien se está gestionando el budget, el presupuesto que se le asigna a mantenimiento, para saber si está gastando bien o está erogando más de la cuenta, indicadores para medir la respuesta del almacén, del almacén técnico, indicadores para medir todo lo que son la capacitación del personal. También es muy importante llevar un monitoreo recurrente y permanente, lo que son iniciativas de mejora. Bueno, todo ese compendio de indicadores se tiene que llevar, pero no necesariamente un conjunto, digamos, astronómico de indicadores, sino que hay que pensar también desde el punto de vista estratégico para poder llevar un conjunto de indicadores que sean los que necesita la organización. Si es un sistema que esté, digamos, incipiente de gestión de mantenimiento, que no esté maduro, obviamente no le van a poner 30 o 40 indicadores porque van a estar trabajando más llenando planilla que en el proceso propiamente dicho de gestión. Entonces hay que elegir cuáles son los indicadores correctos, cuáles lo que están ayudando a mejorar, a hacer un seguimiento del resultado, y a partir de ahí obviamente se van incorporando o agregando indicadores. Y lo importante también es que estén a distinto nivel, que el indicador no sea exclusivamente del área de gestión, del área gerencial, sino también que los técnicos puedan medir su performance, que el equipo de supervisión también tenga la posibilidad de estar evaluando digamos, como un todo las respuestas de mantenimiento. Esto es fundamental y es una práctica que no está del todo arraigada en muchas organizaciones. Bien, recién hablaba del presupuesto y obviamente también tenemos que trabajar con un presupuesto en general. Digamos, se requiere contar con un presupuesto asignado que se prepara habitualmente unos meses antes que cierre el año. Vamos a suponer, para este año 2024 se debe estar presupuestando entre septiembre y octubre el budget 2025, en el cual ya se proyectan cuáles son los principales trabajos que se van a realizar, si va a haber capacitaciones, si va a haber, por ejemplo, todos los trabajos de rutina, los repuestos que se utilizan en forma frecuente. O sea, todo lo que es el plan de mantenimiento alimenta este presupuesto, y por otra parte todo lo que son actividades, hay que dejar obviamente un presupuesto dimensionado de tal forma que pueda cubrir también cualquier tipo de situación, digamos, inesperada, como pueden ser las averías, que son los variables en sí del presupuesto. Bueno, todo lo que es costo de mano de obra. En general podemos dividir este presupuesto en 4 grandes grupos. El costo de la mano de obra, justamente el personal propio, tanto los que son jornalizados, los técnicos, como el personal de oficina técnica. Lo que son los repuestos, todos los componentes consumibles y repuestos que se utilizan en los mantenimientos, ya sea de preventivo o de emergencia, correctivo. Por otra parte, las actividades de terceros. Hoy por hoy es casi imposible, con la gran diversidad de tareas que tiene el equipo de mantenimiento, poder tener todo dentro de un único plantel, sino que por el contrario se requiere, por temas legales, por temas de expertise específico, contratar a terceros. Y también muy importante tener una partida presupuestaria para mejoras. Es decir, cuando se analiza un proyecto en particular que, por ejemplo, elimina, imagínense un problema recurrente de un equipo, se identifica un problema, un vicio constructivo, un problema técnico, eso no es un mantenimiento, sino que es una mejora propiamente dicha del equipo para que no tenga más esa falla recurrente, y eso tiene que estar presupuestado como tal. Si no, digamos, es como que estaría gastando el presupuesto en exceso. Y a partir de esta definición del presupuesto, tenemos ya estos 8 elementos clave definidos, y vamos luego con lo que es el noveno, que es transversal a toda la organización, que es tener claro y bien desarrollado un plan de capacitación. Este plan de capacitación tiene que estar pensado para todos los niveles operacionales,
nivel obviamente gerencial, jefatura, supervisión, operarios, donde la estrategia para poder tenerlo es tener inicialmente la descripción de puestos, es decir, tener claro para cada posición cuáles son las principales responsabilidades que tiene ese puesto, cuáles son particularmente digamos, los conocimientos que tiene que tener para poder llevarlo adelante y a su vez también qué expertise tiene que tener la persona que cubre esa posición. Correcto. Y por otra parte, también tenemos que analizar, evaluar a cada individuo, a cada persona, miembro del equipo, para saber cuáles son sus conocimientos específicos en habilidades blandas, en habilidades duras, en habilidades técnicas, y ahí cotejar lo que se necesita para el puesto y por otra parte lo que realmente la persona tiene. Y ahí va a haber una brecha, va a haber un gap que tiene que ser cubierto. Y ese gap se cubre justamente con planes de capacitación, que prácticamente se tienen que desarrollar a medida para cada individuo, para cada colaborador. Esto es absolutamente necesario y fundamental, ya que si no pasa que muchas veces se organizan capacitaciones masivas en la cual va el súper experto que se aburre y va el principiante que no entiende nada y bueno, y ahí le aprovecha la mitad de la gente de la capacitación, de repente una pérdida de tiempo y de dinero infernal. Entonces ahí justamente se tiene que hacer algo mucho más a medida. Y el último elemento clave para cerrar la explicación de esta estructura sobre la cual se basa la auditoría de gestión son los análisis de eventos de fallo. Es contar con una estrategia sólida para poder hacer la investigación de todo lo que son averías, todo tipo de fallas, analizar los modos de falla, tener bien claro una metodología implementada para poder trabajar, sobre todo en lo que son eventos recurrentes, apuntando a eliminarlos definitivamente, con el objetivo de trabajar en pos de la reducción de los eventos más relevantes que puede tener la organización, justamente por esto que hablamos al principio de no tener una cultura proactiva de confiabilidad y mantenimiento. Entonces, este es el marco general a partir del cual se hace esta evaluación o es la metodología de la cual hay que seguir adelante para poder trabajar en esta auditoría. La auditoría en sí, propiamente dicha, se basa en una normativa, hay una norma ISO específica, la norma ISO 19011, que está relacionada a lo que es implementación de sistemas de gestión, auditoría de sistemas de gestión. Obviamente evalúa no solamente en este caso una auditoría de gestión de mantenimiento, sino cualquier tipo de sistema de gestión. Bueno, la normativa esa da los lineamientos generales, obviamente como no entra en el proceso, sino que explica la generalidad de cómo llevarla adelante, la importancia del rol de los auditores, que tienen que tener un perfil, aparte de conocer obviamente lo que están auditando, un perfil objetivo, analizar todo, buscar evidencias, detalles de cada situación, de cada punto que están evaluando. Y a partir de ahí, bueno, justamente se empieza a trabajar en forma estructurada buscando los principales hallazgos y maximizar los resultados de la gestión. ¿Qué se busca con este proceso de auditoría? Lograr lo que se llama la calidad y excelencia en mantenimiento. Esto es la expectativa, digamos, el entregable más importante que debería tener este proceso. ¿Cuáles son las características de esta excelencia de mantenimiento? Obviamente entregar máxima disponibilidad de las instalaciones al mínimo costo, es decir, lograr que el equipo performe de la mejor manera posible, el equipo técnico, consumir la menor cantidad de recursos para poder hacer que la línea funcione con la menor cantidad de intervención en mantenimiento. Mientras menos intervención en mantenimiento hay, obviamente más barato es el mantenimiento en proporción a lo que es el costo de producción. Por otra parte, también tener mano de obra suficiente para poder atender los procesos y a que a su vez que esté debidamente organizada, porque muchas veces también hay un montón de gente, pero atrás del desorden van todos como cuando juegan los niños a la pelota, que van todos atrás de la pelota y no hay nadie organizado. Bueno, una cosa así, todo atrás del problema y se descuida todo el resto de la organización. Bueno, obviamente también el personal tiene que estar calificado para las tareas que tiene que hacer, eso es muy importante, porque también si juntamos gente nomás y nadie sabe hacer lo que corresponde, tampoco es muy productivo.
tenemos que hacer rendir la mano de obra el máximo posible. Para eso, bueno, obviamente se aplican distintas herramientas, que es el análisis de tiempo llave, por ejemplo, que es el análisis detallado de las actividades técnicas para poder aprovechar al máximo el tiempo de intervención sobre los equipos en sí y, por supuesto, tener los útiles, las herramientas, todo lo que sea necesario para poder performar adecuadamente los trabajos. Bueno, ¿cómo se lleva adelante este proceso de auditoría? Bueno, como decía, basada en esta norma ISO 19011, inicialmente se tiene que planificar, hay que definir una fecha de inicio del proceso, si se hace un plan de auditorías, la frecuencia de las auditorías se pueden hacer inicialmente cuando se empieza este proceso de implementación, hacerlo cada 3 meses, cada 4 meses, como para ir chequeando los avances, y ya de ahí en adelante se pueden ir extendiendo, obviamente siempre y cuando haya mejoras. Hay que hacer también, definir una dinámica de seguimiento, es decir, cómo va a ser en los meses intermedios, entre el momento que se hace la auditoría y se llega a una revisión posterior, cómo se va a hacer la verificación de que efectivamente hay un avance. Cuando se hace la revisión de todo lo que es ahora vamos a entrar a detalle cómo es la metodología en sí, pero obviamente cuando se hace una revisión completa del proceso, van a surgir N planes de acción, y esos planes de acción son los que luego hay que ejecutarlos, hay que darle seguimiento, que garantiza que se hayan completado, y esto es parte de ese proceso de seguimiento. Bueno, obviamente esta auditoría tiene que tener definido un alcance, los objetivos principales. Por ejemplo, en mi caso particular, en mi experiencia, nos tocó ser parte de un proceso de certificación de un sistema de gestión de mantenimiento, en el cual empezamos prácticamente desde cero y teníamos que llegar a una evaluación que, digamos, se evalúa de 0 a 100%, tenemos que llegar a tener un puntaje mayor al 90% y algunos capítulos que se evalúan tenemos que tener 100%, ese era un poco el requisito. Como anécdota, digamos, de ese proceso, cuando empezamos a trabajar en esta dinámica de optimizar la gestión de mantenimiento, bueno, la empresa empezó a implementar esta iniciativa en varias fábricas, han empezado en Brasil, y los que nos vinieron a auditar, digamos, en primera instancia era un equipo de colegas de Brasil. En la primera auditoría, bueno, sabíamos que tenemos auditoría, uno que hace cuando hay auditoría, prepara todo, ordena los papeles, deja todo impecable. Nos hemos esforzado muchísimo para poder tener las cosas en condiciones. Bueno, viene el auditor, lunes a la mañana viene del aeropuerto, deja su valija ahí en la oficina y dice, vamos a salir a recorrer la fábrica. Bueno, sale a recorrer la fábrica con nosotros, estamos 2 horas dando vueltas bien a detalle por toda la fábrica, volvemos a la oficina y nos dice, acá se terminó la auditoría. Y nos quedamos nosotros como diciendo, ¿qué pasó? Dice, no están ni en condiciones de empezar y de perder tiempo recorrer el cuestionario de lo mal que están trabajando. Imagínate, se nos cayó todo a nosotros. Pero no, yo no voy a decir nada, dice, tengo pasaje para el viernes, así que me quedo a ayudarlos. Así empezamos con el proceso. Así que, bueno, se quedó con nosotros, nos explicó, nos ayudó muchísimo a ordenarnos el proceso y se fue el viernes con el compromiso de volver 3 o 4 meses después. Bueno, volvió los 3 o 4 meses y ahí ya en ese proceso, digamos, de evaluación, logramos un 20% honroso del 0 a 100%, logramos un 20%. Así ya ahí fue el punto de partida y nos llevó 1 año y medio, 2 años llegar al 90% que se pretendía para el proceso. Fue un laburo muy, muy arduo, pero digamos, yo creo que eso también para quienes están por ahí escuchando, que no se desanimen, porque muchas veces el punto de partida a veces es frustrante, cuando uno empieza y evalúa, pone la foto, pone blanco sobre negro, pasa que uno cree que está trabajando bien, que está haciendo las cosas, digamos, obviamente con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, pero la realidad es que cuando uno se compara con una metodología, llamémosle de clase mundial, pasa que está lejos, digamos, de poder cumplir esas premisas. Entonces, obviamente que hay que trabajar, hay que tener disciplina, ser ordenado, y ahí el camino lo va llevando a lograr esa excelencia que hablábamos recién. Así que eso, digamos, un poco
la anécdota graciosa y también otras que me han ocurrido, como por ejemplo con participantes, con colegas que han participado de algunas de mis capacitaciones, que una de ellas fue un jefe de producción que tenía problemas con mantenimiento, entonces él hizo la capacitación y él autoevaluó el mantenimiento de su fábrica. Bueno, cuando evaluó el mantenimiento de su fábrica le dio 25%, 30% aproximadamente. Entonces, sin decir nada de esa evaluación, empezó a preguntarle a sus colegas de mantenimiento cómo estaba su mantenimiento. Dice, ¿cuánto cree que está su mantenimiento del 0 al 100? Y dice, nosotros estamos 70, 80% para arriba. Ah, bueno. Dice, vale, vamos a hacer unas preguntas. Y empezó a hacer el cuestionario. Dice, ¿tienen esto? No. ¿Tienen esto? No, más o menos. ¿Tienen esto? No. Bueno, y terminaron negociando que daba un 30%, así que no había mucha diferencia. Y era justamente por eso, porque se genera esa mirada sesgada, digamos, de creer que están haciendo las cosas bien. Y muchas veces no es por creérsela o por mentir, sino que no hay una referencia externa, o se trabaja en otro lugar, o están acostumbrados a trabajar siempre de la misma forma, y se cree que eso es una forma correcta. Y obviamente falta siempre una referencia contra quién compararse. Si nosotros si uno no, digamos, no se compara con alguien que es mejor, va a creer siempre que está haciendo las cosas bien. Y ese es un poco también una forma de sacudir la modorra, digamos, de lo que es la gestión en sí y apuntar a mejorarla. No, es Bien, espectacular. De hecho, déjeme atajarlo un momentico para hacerle unas preguntas porque me dejó impactado, ¿no? Con esa historia real, vivencial y es emocionante para que la gente que nos está viendo ahorita y nos va a ver diferido vea la transparencia, ¿no? Que para hacer ese proceso de escalabilidad es un paso, ¿no? Una de las preguntas recurrentes, ingeniero Pedro, es la siguiente. Si somos una empresa consultora, ¿podemos auditar a cualquier tipo de empresa o tenemos que anicharnos en un sector en específico? Me imagino que esa pregunta se la han hecho muy recurrentemente a usted y se la traigo a colación porque se me repetía mucho en el privado como 20 veces. Ah, bien. Y la realidad es que, digamos, yo creo que eso depende más del expertise del propio auditor, porque vamos a suponer una persona que ha trabajado, que quiere auditar mantenimiento por decir, de una minería, y uno lo envía a hacer una auditoría de una planta alimenticia, y quizá, digamos, conozca las generalidades de lo que es un proceso de mantenimiento, pero quizá no sepa las particularidades, por ejemplo, de seguridad alimenticia o que tiene que tener específico un proceso tan especial con los cuidados que conlleva. Entonces, obviamente, quien tenga un background, un conocimiento amplio de lo que es un proceso de mantenimiento, puede hacerlo en cualquier tipo de operación. Yo creo que ese es lo más importante, tener claro lo que es una metodología de gestión. A partir de ahí, es aportar desde la experiencia. El proceso de la auditoría no es solamente, digamos, hacer la lectura textual de lo que es una pregunta, sino de la experiencia, cómo mejorar ese proceso que está siendo analizado. Eso creo que es una de las premisas fundamentales. Así que yo creo que, no sé si respondí, pero me parece que está más apuntando a que quien va a estar liderando la auditoría también sepa que en definitiva aporte valor a la organización. Correcto. Por acá César Rojas nos dice, excelente, gracias por generar estos espacios. Saludos desde San Cristóbal. Como decir en Argentina, una provincia en específica. Excelente. Bueno, saludos entonces a César. Bien, entonces vamos ahora a lo que es el proceso de ejecución propiamente dicha de la auditoría. Bueno, volviendo al ejemplo de que les daba de mi amigo brasilero, que después todavía seguimos en contacto y nos acordamos de esa anécdota. Bueno, él vino en ese rol de auditor líder, digamos, venía con su expertise, con el conocimiento del proceso, con el conocimiento no solamente del proceso de auditoría, sino de los elementos clave para poder llevarlo adelante. Y a partir de ahí se genera habitualmente un equipo de apoyo, que puede ser la propia unidad que está siendo evaluada. Entre los dos, el auditor líder, que es el que tiene la visión más objetiva, y el equipo de apoyo, el facilitador que va a ayudar a hacer el proceso, llevan adelante todo lo que es la auditoría propiamente dicha. Bueno, ahí se establece un cronograma, cómo se van a hacer las distintas evaluaciones. El proceso propiamente dicho ya digamos, implica
digamos, seguir una planilla, puede ser el formato de una planilla, puede ser, en general se aplica, se divide todo lo que son estos elementos clave en capítulos, y dentro de los capítulos se dividen en preguntas. Estas preguntas apuntan a 4 posibles valores, digamos, de respuesta. Puede ser que esté cumplido perfectamente, vamos a suponer una consigna clara. ¿Tienen indicadores, un panel de indicadores de gestión implementado en la oficina técnica o para evaluar el sistema de gestión de mantenimiento? Puede ser sí, o sea que está plenamente implementado. Puede ser algo, que tengan ahí 2 o 3 indicadores sueltos, que de vez en cuando se acuerden y anoten algo. Pueden ser poco, que tengan ahí, la última vez anotaron algo en el 2022, un indicador ahí olvidado, y nada, algunos no miden absolutamente nada. Entonces, eso se evalúa entre 3, el valor más, digamos, sería el valor más alto que cumple exactamente la premisa, hasta 0, el que no tiene nada. Todas las evaluaciones de 0 a 1, es decir, que no tiene nada o que tiene muy poco, requieren un plan de acción. Es decir, el plan de acción es, obviamente, desarrollar al menos un plan mínimo básico de indicadores. Ahí pasaría a ser emergente, tener un valor 1. Y una vez que lo tengan ya bien desarrollado, ya es un valor 2. Entonces, la planilla de evaluación que utilizo habitualmente tiene 132 preguntas, divididas en 11 capítulos. Dentro de esas 132 preguntas, obviamente, están ponderadas en función de la importancia de cada capítulo, y digamos, la evaluación individual de cada pregunta se hace esa puntuación, se tienen que poner las observaciones, los comentarios que correspondan, y obviamente esa conjunción de valores va a dar un porcentaje, este porcentaje que le voy a dar recién, que es el llamado índice de conformidad, que es no más ni menos que el puntaje obtenido respecto al puntaje máximo posible de la auditoría. ¿Cómo se hace esa puntuación? Bueno, el proceso en sí de la auditoría consiste en entrevistas, se entrevista al responsable de mantenimiento, al equipo de supervisores. Muy importante también entrevistar a los técnicos, a los operadores de turno, a los operadores de servicio, porque también hay una faceta muy importante de lo que es esta auditoría, que es evaluar, digamos, la gestión, pero desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista del personal operativo. Si el personal, por ejemplo, tiene herramientas adecuadas, si tiene la ropa de trabajo adecuada, los elementos de protección personal, si está bien remunerado, si, por ejemplo, hay una buena política de reconocimiento, porque obviamente si el personal está desgano, no tiene los recursos para trabajar, ahí ya está seguramente fuertemente resentido de los trabajos, la calidad de los trabajos de mantenimiento. Entonces, por eso es muy importante trabajar de las bases, de las fundaciones tienen que estar, y obviamente para eso tiene que tener el personal conforme y alineado con los objetivos del departamento. Entonces, eso es un punto fundamental para poder llevar adelante este proceso. Entonces, esas entrevistas, obviamente, no solamente comprende lo que es el equipo técnico en sí, sino también el resto del personal de planta. Mantenimiento es un servicio, atiende a producción, a operaciones, a logística, a administración, y si cualquiera de ellos, digamos, percibe que el mantenimiento no atiende sus necesidades, obviamente va a tener una mala imagen. Correcto. Como parte de toda esta revisión, para poder corroborar si, por ejemplo, esta puntuación que les decía recién, ¿cómo se analiza? Bueno, se solicitan evidencias, se piden documentación física o digital, que haya un procedimiento, un instructivo, que esté cargado en el sistema de gestión, por ejemplo, que haya un Excel, que haya algo de respaldo que muestra cómo efectivamente se está llevando adelante el proceso. Se analiza también la evolución de los indicadores, porque también uno puede decir la fábrica está impecable, pero no hay nada de medición de indicadores, y viceversa. Se necesita hacer una recorrida por planta, por área de servicio, porque también muchas veces quien digamos, ha estado trabajando en la fábrica, muchas veces las auditorías se trabaja mucho desde la documentación, son auditorías de papel, pero cuando uno sale a ver la realidad en la fábrica, ve que
se cae todo pedazo, pero a nivel papel está todo prolijito, todo impecable. Entonces, tiene que ser bien abarcativo y obviamente un auditor con experiencia se da cuenta que esto está siendo bien realizado o no. Entonces, por eso también es muy, muy importante. Sí, sí, Ingeniero adelante. Pedro, antes que siga, por aquí nuestro amigo César Rojas nos pregunta, Ingeniero Pedro, ¿cuál instrumento de evaluación usted recomienda de acuerdo a su experiencia en auditoría de gestión de mantenimiento? La auditoría en sí, bueno, yo les comentaba que utilizo un cuestionario, no hay una herramienta, digamos, disponible, vamos a comercialmente, sino que lo que se recomienda utilizar es basarse en listado de preguntas, digamos, que están basadas en lo que son las buenas prácticas de mantenimiento, lo que es normativa de referencia, cumplimiento de lo que está relacionado a todo lo que es el marco de referencia de normativa de mantenimiento. Y obviamente, un compendio de preguntas específicas que comprendan esa documentación de base es la que se prepara para hacer las preguntas. Como le digo, no hay algo a priori que, digamos, no he visto yo que exista disponible. Digamos, yo, este cuestionario que he preparado está basado en mi propia experiencia, en la que me ha tocado vivir. Obviamente no es exactamente igual, porque lo que me evalúa en este proceso que les comentaba hace un momento fue enriquecido por otras fuentes, al ver, digamos, distintas operaciones que había temas que no estaban cubiertos, por eso se fueron incorporando más preguntas y más cuestiones para poder asegurarse que todo está realizándose correctamente. Pero la recomendación en sí que les puedo decir es, bueno, conocer bien a detalle un proceso de gestión de mantenimiento y una vez que ya lo conocen pueden saber exactamente hacer ese diagnóstico general para saber cuáles son las principales áreas de oportunidad, es decir, dónde empezar, dónde enfocarse para poder mejorarlo. Bien, entonces, continuando con este proceso de la gestión de mantenimiento, obviamente es necesario tener este proceso y lo desarrolla este auditor líder que va analizando desde el punto de vista evidencial, teórico, práctico, toda la información que esté perfectamente clara para poder sustentar que el trabajo se está haciendo correctamente o no. Obviamente ahí es blanco-negro, o sea, se hace bien, se hace mal o no se hace, digamos. Entonces, y yo creo que también es muy importante destacar, dependiendo obviamente digamos, el tenor de la auditoría, hay auditorías que son, que vienen a buscar sangre, digamos, que vienen a buscar responsables y vienen con malas intenciones, porque muchas veces pasa que vienen auditorías internas de la empresa y después queda el tendal de cuellos cortados, pero cuando la auditoría viene para mejorar el proceso, la idea es que sea transparente, es decir, mostrar realmente cómo está el sistema, ser transparente, decir, mira, esto, vamos, para el caso de mantenimiento, imagínense que esto se recomienda hacer a alguien que recién toma una posición, alguien nuevo en un puesto que entra a una empresa. La recomendación es empezar también, así como quien quiere empezar con la gestión, alguien que llega a una empresa nueva a hacer esta auditoría. Porque eso le va a dar la pauta de cómo está el sistema que está tomando y a partir de ahí, eventualmente pedir recursos para poder mejorarlo. Porque si viene y no hace la foto, digamos, inicial del proceso, quizás está trabajando varios meses y no se logran resultados. Todo este tiempo estuviste y no se logró nada. Pero nos mostró que estaba -10, digamos, cuando llegó a la planta, que estaba todo muy mal. Entonces, eso también es muy importante. Y para ser objetivo, que eso también lo he hablado mucho con las empresas en las que asisto y a los alumnos, es que es muy importante que lleven adelante el proceso, como decía, de forma transparente. Es decir, si se van a engañar, vamos a decir, yo me hago la auditoría, inclusive algunos hacen autoauditoría. Cuando hacen esa autoauditoría dicen, me dio un 50%. Y pasan 3, 4 meses y viene una auditoría externa y lo evalúa un especialista y en realidad cuando llegan ahí descubre que tiene un valor de un 20%. Pero como un 20 si hace 4 meses tenía un 50%. Y porque justamente han
falseado el valor, han puesto un valor más alto para quedar bien, entre comillas, pero la realidad es que no estaban haciendo las cosas correctamente. Y todo el trabajo que hay después no queda en evidencia. Por eso es muy importante ser transparente y mostrar este resultado claro, porque a partir de ahí, como les decía, les va a permitir pedir recursos o una vez que van trabajando van mostrando cómo va evolucionando el sistema. Bien, una vez que se lleva adelante el proceso, vamos a tener ese resultado numérico que les comentaba. En ese rango de 0 a 100%, un sistema de gestión que esté por debajo del 40%, obviamente es muy deficiente. Entre 40 y 60%, podemos decir que está aceptable, obviamente es mejorable. De 60 a 75% es un buen sistema de gestión, tiene también áreas de oportunidad. Y podemos decir de un 80 en adelante ya podemos decir que es un sistema que está consolidado y más de 85-90% ya es un sistema de clase mundial. Es decir, están cumpliendo las premisas fundamentales que se requieren para tener un sistema sólido de gestión. Obviamente, esto tiene que estar consolidado con tendencias positivas de indicadores, con un equipo consolidado y a su vez también alineado a los objetivos de la empresa. No es solamente, quizá puede ocurrir que a nivel numérico podemos decir que esté bien, pero hay inconsistencias en algún capítulo. Imagínense que numéricamente te da, no sé, un 70%, 80%, pero hay un capítulo que no se hace absolutamente nada. Puede ocurrir, digamos, pero obviamente digamos, tiene que haber una base mínima de todos los capítulos para que tenga un sistema balanceado de gestión. Y a partir de tener esta conclusión se genera lo que es un informe final. En ese informe se detallan las características de la instalación, todo el detalle de dónde se hizo la evaluación, en qué línea, en qué proceso, etcétera, etcétera, quiénes fueron los participantes, quiénes fueron los evaluados. Bueno, el punto siempre que se destaca que hay que empezar, cuáles son los puntos destacados. Es decir, de toda esta evaluación, ¿qué es lo que tiene bien hecho la empresa o en este caso la oficina de mantenimiento? ¿Cuáles son digamos, las áreas que están más desarrolladas, las que tienen mejor recorrido? ¿Qué buenas prácticas tienen también ya implementadas? Que eso siempre hay que empezar destacando lo positivo. Siempre va a haber algo positivo, aún en algo que está muy incipiente, al menos puede ser destacar la iniciativa del personal de que está queriendo mejorar. Con eso es mucho, porque hay muchas empresas que ni siquiera activan, digamos, el proceso y no hacen esa evaluación. A partir de ahí, obviamente, se hace un listado de los principales hallazgos, ordenándolos de los más impactantes, más importantes a menor, y siempre dejando bien claro que los más importantes, los que tienen que ser prioritarios, son los que están en la base de la fundación del sistema de gestión. De los elementos clave que mencionaba hace un momento, los 3, 4 primeros son fundamentales para construir esa estructura de gestión sólida. Se define luego qué es el índice de conformidad obtenido y también, obviamente, hay que listar, que eso ya lo tiene que hacer el propio equipo que fue auditado, el plan de acción, un plan de acción detallado donde todos los puntos que están, digamos, debajo del estándar esperado tienen que trabajar particularmente para un plan concreto, un plan con el formato de SMART, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante, que tenga una fecha ya definida. Bueno, obviamente todas esas consignas tienen que cumplirse para poder tener ese plan claro, ese plan detallado, para mejorar el estatus inicial. O sea, de esa foto inicial, se va a hacer una auditoría de seguimiento en 4 meses, bueno, ¿cuánto se espera mejorar el proceso? A nivel índice de conformidad, a nivel resultados generales de la gestión, etcétera. Bueno, obviamente, si por algún motivo no hay avances sólidos, hay que intervenir con mano dura, hay que hacer una nueva auditoría, revisar que no se avanza. Por eso es muy importante este seguimiento periódico cada 2 semanas, cada un mes, repasar toda esa lista completa de planes de acción, ver cuáles han sido cumplimentados, cuáles están en proceso. Si la gran mayoría no hubo nada, quizás no es mala voluntad, sino puede ser también que el equipo siga abrumado en el día a día y no haya podido tomar acción en la gestión, porque también ocurre que es el gran desafío de poder
lograr salir de la urgencia, empezando a trabajar de forma más organizada, y realmente cuando cuesta más lograr esa superposición de actividades. Y en general yo creo que la diferencia que podemos hacer de auditorías, una auditoría interna, todas son válidas, todas sirven, todas aportan. Una auditoría interna lo que puede contribuir es hacer una evaluación completa de este diagnóstico inicial, pero puede estar ese sesgo interno de no ver exactamente o de sobrevalorar un resultado, porque no tienen bien claro, digamos, cómo se evaluó o cuál sería la referencia real para poner ese valor. Y obviamente la que más aporta valor es una auditoría externa, con alguien que tenga un expertise adecuado, que sepa conocer los trucos, digamos, que sepa dónde buscar específicamente áreas de oportunidad, pero que también esa auditoría venga con el espíritu de ayudar. O sea, como decía en el ejemplo que la anécdota que me tocó vivir, que no venga un auditor, digamos, solamente a buscar problemas, a buscar errores, sino también ayudar como parte de su experiencia a mejorar el proceso, de dejar recomendaciones, buenas prácticas, de qué tiene que hacer ese equipo para poder mejorar en su día a día. Y bueno, la conclusión general es que este proceso es súper recomendado para que esté en cualquier estadio de la gestión de mantenimiento, ya sea que está recién dando inicio, que está, como me daba el ejemplo recién, que está cambiando de trabajo, tomando un nuevo desafío, o que quiere verificar si está trabajando realmente bien y qué le falta para poder superarse, para poder trabajar en la mejora, teniendo en cuenta que a partir de tener este diagnóstico inicial, le va a quedar mucho más claro el camino a dónde poner los recursos, y si el día de mañana quiere implementar metodologías avanzadas, como por ejemplo TPM o RCM, o inclusive implementar herramientas de transformación digital, como puede ser ya la incorporación de monitoreo con inteligencia artificial, con sensores de IoT o cualquier tipo de tecnología avanzada, si la gestión básica no está bien lograda, los resultados van a ser muy pobres y va a haber una erogación de dinero, en algunos casos hasta innecesaria, porque no se logran los resultados esperados de inversiones tan importantes. Correcto. Por acá César Rojas nos dice: excelente de nuevo, gracias ingeniero Pedro por la explicación de su pregunta. Bien, genial, muchas gracias. Bien, y como ir cerrando, bueno, como para también dar un tip de lo que serían las recomendaciones para llevar adelante, para poder organizarse cuando tiene que llevar el proceso de auditoría, el post-proceso de auditoría, es decir, la implementación de las acciones que tienen que adoptar el equipo de gestión para mejorar su proceso. Bueno, imagínense, yendo al ejemplo ese que les daba de mi experiencia inicial, con esa evaluación que nos había dado un 20%, nos había quedado una lista enorme de tareas, digamos, de puntos pendientes y de planes de acción para hacer. Y la verdad que muchas veces cuando está esa lista tan grande, como que abruma, digamos, decir, ¿por dónde empezamos? Bueno, entonces ahí le traigo una recomendación de usar una herramienta que es un llamado diagrama de impacto de esfuerzo, es decir, que se evalúa cada una de esas actividades con, por un lado, el esfuerzo que requiere para llevarla adelante, esfuerzo material, económico, de cantidad de personas que lo van a llevar adelante, etcétera. Y por otra parte, ¿qué impacto va a generar? Un impacto importante, un impacto básico. Entonces, cada una de las tareas se ponderan en función de su impacto y del esfuerzo que requiere para llevarla adelante, y se vuelca en un cuadrante justamente que es un diagrama de impacto de esfuerzo. Obviamente las tareas que tengan menor esfuerzo y que generen ya impacto, por más bajo que sea, son las primeras que se toman, porque son las llamadas las low hanging fruits, son los frutos maduros, son los que más fáciles son las que se recogen del piso prácticamente, que enseguida entregan resultados. Y a partir de ahí se empiezan a poner el resto de las acciones, quizás las que tengan un gran impacto pero mucho esfuerzo atrás, bueno, quizá hay que
negociar con el equipo directivo, pedir recursos, pedir dinero, etcétera, para poder implementarla. Pero lo más importante es tener ese mapa de trabajo, esa hoja de ruta para empezar a trabajar y enfocarse en la mejora. Yo creo que ese es el camino más importante y lo que apunta y lo que busca trabajar en estos procesos. No, es espectacular, ingeniero Pedro, de verdad que fascinante, me lo he disfrutado al máximo. Antes de despedirnos, quisiera que nos respondiera por lo menos una pregunta de las que tengo acá, y es, ¿dónde podemos nosotros formarnos como auditores de excelencia, aparte de con usted, ¿no? Bien, voy a pasar un aviso, particularmente, bueno, obviamente se requiere tener un cierto expertise, un cierto conocimiento del proceso. En mi caso tengo disponible una capacitación sobre lo que es el mantenimiento. Esa está en formato asincrónico. Ahí el que accede a esa capacitación tiene la posibilidad de contar con la planilla esa que utilizo ya a las empresas clientes o lo que realizo los procesos de auditoría presencial. Y ahí tiene la explicación de cómo llevar adelante el proceso, cómo elaborar el informe. Está, digamos, condensado todo el proceso completo para poder llevarlo adelante. Eso ya les va a dar la herramienta fundamental, clave, para poder hacer al menos una autoauditoría de su proceso. Así que eso está disponible para quien le interese, me puede contactar, ya sea para hacerlo de forma individual, para hacerlo como parte de un grupo de colegas de la empresa, o inclusive hacerla ya más vivencial, digamos, hacer la capacitación en conjunto con la auditoría de su planta, de su proceso industrial, evaluarlo y en conjunto obviamente es muy, muy interactivo el proceso para aprender dónde están identificar las principales áreas de oportunidad y dónde enfocarse. Ese es No, maravilloso, maravilloso. Me encanta. Es uno de los caminos. ¿Dónde podemos ubicar para que la gente que está conectada y la gente que ve esto en diferido, para que nos explaye todas sus redes sociales, seguirlos y contactarlos para ahondar aún más sobre el mundo de la auditoría? Bien, bueno, pueden seguirme acá por Instagram. Bueno, estoy también muy activo, más que nada en LinkedIn. Ahí con mi nombre van a encontrar mi perfil. Ahí prácticamente a diario, varias veces a la semana, con publicaciones relacionadas al mundo de la gestión de mantenimiento. Ahí también hay conceptos de lo que son auditoría de gestión, etcétera. Y bueno, y si no, ahí mismo en LinkedIn tienen acceso ahí a la página web www.optimus.tech. Tiene un apéndice ahí para poder comunicarse, para enviar un email. Y bueno, ahí tienen diversas opciones para quien esté interesado en profundizar en esta temática tan apasionante como necesaria para poder mejorar los sistemas de gestión. Así que desde ya que a disposición para quien lo pueda llegar a necesitar, con mucho gusto compartir ahí el formato y brindarle los lineamientos para que puedan sumarse. No, espectacular. Ingeniero Pedro, se nos fue el tiempo, pero lo he disfrutado enormemente. Agradezco de todo corazón que haya tomado su espacio para explayar todo su conocimiento. De verdad que la anécdota me ha hecho un impacto bastante positivo, porque a veces mucha gente se muestra en las redes sociales como si fuese un Dios que no le pasara nada, y aquí vemos un ser humano que demuestra humildad y que también sabe enormemente. Para las personas que no lo conozcan, el ingeniero Pedro es uno de los máximos referentes a nivel de mantenimiento, y de verdad le agradezco su tiempo y dedicación. Lo he disfrutado como siempre, y le voy a dejar un espacio para que nos diga unas últimas palabras como de recomendación o de tips, y ahí sí nos despedimos. Bueno, no, al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad, por abrir este espacio para compartir un poco las experiencias y las vivencias. Y como recomendación general, yo creo que lo más importante es siempre poner foco, tener la filosofía del Kaizen. Eso siempre yo creo que
hay que tomarlo como propio. El Kaizen, lo que reza, digamos, la filosofía del Kaizen es trabajar, es estar un 1% mejor cada día. Es difícil de medir, es difícil de cuantificar, pero pequeñas mejoras día tras día, cuando uno recorrió unos cuantos meses y mira para atrás, realmente se da cuenta que el avance ha sido enorme. Entonces, muy importante tener eso, no ponerse grandes objetivos, grandes desafíos, sino dividirlo en pequeños peldaños, ir avanzando pasito a pasito, y cuando uno menos se quiere acordar o se descuidó, logra un cambio súper significativo. Y eso aplica en cualquier aspecto de la vida, porque estamos hablando de mantenimiento, pero si uno lo quiere poner desde el punto de vista de mejorar los hábitos, del cuidado de la salud, de aprender un idioma, de leer un libro, bueno, en cualquier ámbito uno puede aplicar esa filosofía y está ampliamente probado que da muchos resultados y no es excesivamente forzado, digamos, sino que al contrario, lo más importante ahí es la disciplina. Pues yo creo que eso es algo que todos tenemos que desarrollar y trabajar. No, fascinante. Espléndido cierre. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro. Esperemos, Dios mediante, en una nueva tertulia con el tiempo y por ahí se vienen cosas muy interesantes. Así que muchísimas gracias y a todas las personas les recomiendo que lo sigan y de verdad, demasiado espectacular la tertulia. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.